es necesario que se les indique todo ello en esta clase para que ustedes no tengan complicaciones. He anotado algunas imágenes para que ustedes se puedan, porque a veces cuando son imágenes, como en este caso de variedad de posición, no se puede a veces memorizar. En razón a ello he sacado algunas imágenes. ¿Cuál es su punto de reparo, entonces, su referencia anatómica en lo que es en presentación pelviana? Lo que tenemos es el sacro. Fíjense, acá esta imagen es el sacro. Aquí está 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 el sacro. Y en razón a ello, las denominaciones de las variedades de posición. Por ejemplo, el sacro está en esta dirección y próximo al hueso ilíaco. Sacra, ilíaca, izquierda, posterior, porque está en relación a la mitad izquierda, ¿no? Esta tenemos la sacra ilíaca derecha transversa. Sacra ilíaca derecha transversa o transversa derecha. En acá es una sacra ilíaca izquierda anterior. Acá, sacra púbica. Sacra púbica en relación al pubis. Esta otra variedad de posición, las otras variedades, ¿en qué dirección está el sacro? En relación en relación a una línea imaginaria que divide en derecha e izquierda, está en el lado derecho. Igual una línea imaginaria que divide en anterior-posterior, está en la parte posterior. Es sacra, ilíaca, derecha, posterior. Vean en esta imagen. El sacro está a nivel transverso, sacra, ilíaca, transversa, izquierda. Sacra ilíaca, izquierda, o sacra ilíaca, derecha anterior. Entonces, sacra ilíaca, derecha anterior. Y en acá, sacra, en relación al sacro de la mamá, sacra. Vean cómo va a estar cómo nacería el feto cuando tiene esta variedad de posición. Va a nacer con los genitales viendo hacia arriba, el abdomen hacia arriba. En este caso, el abdomen está hacia abajo. Entonces, variedades de posición es muy importante tomar en cuenta para poder hacer la rotación respectiva, para volver a hacer en qué posición estaba durante el trabajo de parto, entonces para poder restituir y no tener complicación. De las causas ya les comenté el día de ayer. Ahora de lo que es los diagnósticos que les mencioné. Ya. Entonces, repitiéndoles, entonces tenemos 3 causas para que haya presentación. Este tipo de presentación es tan ominosa, tan triste, cuando no estamos preparados. Y antes de adentrarme específicamente en hablar de lo que es causas maternos fetales ovulares, es que quisiera que tomen en cuenta 2 ejemplos reales. Uno, cuando ustedes están de paso
5 años, al año su internado. Después, como varios de sus compañeros, están haciendo residencia, ¿no? Y en el servicio tenemos varios residentes de la Facultad de Medicina en obstetricia. Entonces, eso halaga. No es que otras universidades son mejores que de nosotros, sino yo creo que es una motivación de ir a la práctica y atender, y veo que varios obstetras hay de la materia, ¿no? Entonces, ese camino hay que seguirlo, pero para poder llegar a ello, entonces a veces nos tiene que pasar muchas cosas buenas o malas. A mí de residente, primer año, que yo me sentía capaz de poder atender una pelviana, porque habíamos atendido en el internado, pero no, nadie nos indicaba, salía como salía, no sabíamos mecanismos, y me sentía capaz de poder atenderla a esa paciente que ingresó en la tarde y ha estado con dilatación completa. El médico de guardia ingresa cesárea y me quedo solo, y la pediatra que estaba haciendo residencia también estaba en el nivel 1. Entonces ambos éramos R1, ella R1, yo R1. Y nos llaman y nos dicen, por favor, ya se va a producir el parto. Me pongo, me visto y atiendo el parto. Lamentablemente, nosotros le hemos entregado bien al recién nacido, y neonatología lo primero es seguir los pasos, como se les ha indicado, seguir los pasos, no saltarse. Lo que hizo R1 es intubarla directamente, pero la intubación ha sido malísima. O sea, le hizo un abdomen, ha hecho un enfisema y así sucesivamente, y fallece el recién nacido. Al día siguiente ya había junta médica para analizar ese caso. En nuestra institución, en nuestro medio, a mucha exigencia yo creo que se lleva a cabo. En otros lugares es inmediatamente la revisión de la historia clínica, y si hay sanciones, ¿no? Pero el detalle de esto es mi primera experiencia mala, cómo te echan la culpa. No ha rotado él bien, adecuadamente, o lo ha hecho rotar más de 360 grados, y todo ello me ha llevado a analizar este tipo de presentación, y les inculco a todos los alumnos, si lo toman en cuenta ustedes jóvenes, les va a ir bien. Por eso la pregunta de ayer lo voy a volver a repetir con la respuesta, y les voy a dar pautas. Hay muchas maniobras para atender el parto en presentación pelviana, pero lo que yo voy a hacer es saber todo las maniobras, y en el momento no haces todas las maniobras. Lo que hacemos es las maniobras que hemos desarrollado buena habilidad. Y después de ese hecho, hay personas muy buenas que te enseñan. Y eso justamente es un agradecimiento de toda la vida. Si te han enseñado una cosa buena, tienes que enseñar a los que vienen por detrás. Y eso es lo que yo voy a hacer en esta clase. Las maniobras básicas. No voy a darles tal vez nominar, ¿no? Pero no sería tan prudente si se les va a indicar todas las maniobras y al final que les diga escojan, no creo que sea bueno, sino más al contrario. Justamente allá en Tarija, yo hice en el Hospital San Juan de Dios, había una doctora que hizo su especialidad en Japón, y la doctora todo operaba. Era muy hábil para cirugía vaginal, para la cesárea, o sea, todo, tanto obstetricia como ginecología manejaba bien la doctora, pero muy, muy especial, muy callada. Para poder abordar tenías que ser un poco más amigo de la doctora. Pero se dio ese hecho, ¿no? De que le cuento y le digo, doctora, hemos tenido una complicación, una presentación pelviana, me han echado la culpa, que yo supuestamente he dotado mal. Y ella me indicó justamente esas pautas, ¿no? Para que no tengamos complicación todos. Y desde ese momento, ese detalle que me indicó la doctora,
se los transmito a todos los alumnos para que no tengan complicaciones, porque yo lo que quiero es que no tengan complicaciones. Caso contrario, todo es triste el manejo del personal de salud. Un ejemplo, el día de ayer en el turno viene el esposo de una de las pacientes y dice: quisiera saber por qué está complicándose mi esposo, ¿no? En este momento hablar con el director, y había parte anterior de tórax una tarjeta que decía prensa. Entonces, dense cuenta, jóvenes, todos estamos en ese sentido y nadie puede esperar que no se puede complicar. Nadie. Estamos a un pasito de poder complicarnos. Nadie puede decir: yo no he tenido complicaciones hasta ahora. Si no ha atendido partos, no ha operado mucho, no ha tenido complicaciones. Pero si ha atendido partos, opera mucho, tener complicaciones. Y eso le enseña a ser más fuerte y experiencia para poder indicar a los que vienen por detrás y tener mucho más una evidencia para que no les pase. Y por eso quiero que cualquier cosa al final me digan qué podría hacer en estos casos, ¿no? Entonces, así indicándoles dentro de esas causas entonces maternas, fetales, ovulares, dentro de lo que es causas maternas, polidrámeos, oligohidramnios temprano, cordón corto, inserción placentaria baja. Para nosotros, vean, jóvenes, solo este detallito, que sea cordón corto, de lo que ayer les hablé de las señoras que merecen respeto. No estoy hablando mal de ellas o de los señores que hacen eso de actuar como parteros, o es frotadores, o los que mantean, o los que hacen saumerios. No, todos tenemos derecho a ganar para poder subsistir y hemos desarrollado alguna habilidad. Pero eso sí, hay que orientarles a que tengan cuidado respecto a lo que cuando encontramos, porque en el estudio ecográfico no vamos a tener ese detalle exacto, pero en caso de presentarse un cordón corto y que vayan donde uno de los flotadores y que le vuelvan a una posición cefálica, van a traccionar el cordón, y al traccionar el cordón van a provocar desprendimiento de la placenta y pueden provocar sangrados. Es una patología exclusiva de lo que hablamos, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Y ese hecho a mí me alarma, me preocupa cuando se van a ese lugar, porque ellos, ¿qué se imaginarán? Que todos los cordones son del mismo tamaño, que son laxos, que pueden darse la vuelta. No, sino por eso que ustedes ya a medida que vayan egresando de la facultad, tengan planes, proyectos como para poder dar charlas a clubes de madres, a lo que es parteros, parteras, identificar dónde están, incapacitarles, ¿no? Para que así no haya complicaciones. Como ayer les decía, van a esos centros, fallece el recién nacido y no pasa nada, nadie dice nada, pero lamentablemente de nosotros todo es malo, que te lo ha atendido mal, que dónde está esa doctora que lo ha operado, dónde está ese doctor. No, yo creo que para eso no estamos para hacer daño a la gente, más al contrario, es para poder hacer de que salga todo bien, pero no es así, no es al 100% todo bien. Y esto de la presentación pelviana, entonces, es un poco triste cuando no sabemos atender. Ahora, ese hecho de lo que pasó allá en Tarija, si ustedes revisan estadísticas y alguien de ustedes es inquieto, en estos últimos 5 años, ¿cuántos recién nacidos han nacido
con algún accidente de parto, a ocurrir algún accidente o con alguna discapacidad o alguna lesión del plexo braquial o alguna fractura a nivel de clavículas o han fallecido y se van a enterar jóvenes. Hemos tenido, ¿por qué? Justamente por anticiparnos en atención de parto, en presentación pelviana, ha habido lesiones, fracturas, y eso no quiero que les pase a ustedes, jóvenes. Y por eso que voy a ir aclarándoles en relación a la forma de atender una presentación pelviana. Dentro de las causas fetales prematuros, un retardo de crecimiento intrauterino, embarazo gemelar o feto muerto. Ahora, son factores fetales que pueden hacer de que la presentación esté en presentación pelviana, ¿no? De todo esto, lo que en conclusión tienen que referir, no pueden agarrarse una paciente, por más que estén capacitados, y para decir, lo vamos a atender aquí nomás, no, porque es chiquitito, no, porque no tenemos que traumarlo. Por eso que en la prematurez algunos centros como conducta es cesárea, por más pequeño sea, para evitar traumas en el recién nacido prematuro. Y por eso que es muy importante, para un embarazo general que quieran atender en el lugar donde van a estar trabajando, tampoco. Por eso es muy importante este detalle. O feto muerto, ¿cómo está muerto? ¿Cómo se le atenderá? Refieran. Hemos tenido capital de 2 muertes en los últimos 10 años, donde la paciente ingresó, estuvimos induciendo y al final no se produjo la expulsión, pero sí se produjo una infección, se fue a terapia y falleció la paciente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, los fetos muertos, cuidado que piensen que sale cuando se induce y luego conducir, no, es más difícil. A veces, dependiendo de la valoración, se termina en la por cesárea. Entonces, dentro de las causas maternas que podrían hacer de que haya una presentación pelviana, la multiparidad, pelvis estrecha, tumores uterinos, tumores parauterinos, malformaciones congénitas en el útero y asimetrías del desarrollo. Entonces son factores que van a predisponer a que haya una presentación anómala. Viendo este detalle de las causas, se pueden dar cuenta que es algún factor que está predisponiendo y en base a ello nosotros directamente aventurarnos en querer atender una presentación pelviana. A veces si es primigesta en nuestro medio es sinónimo de cesárea. Primigesta pelviana es sinónimo de cesárea. Multi, porque ya ha dado anteriormente un parto, se puede aprovechar en atender por vía vaginal. Pero lo que está indicado en las primis es sinónimo de cesárea. Presentación pelviana primigesta, pelviana, entonces cesárea. ¿Ya? Entonces, eso también adelantándoles para que ya lo tomen en cuenta y no estén queriendo atender en su centro, excepto cuando hay la mala suerte es que hay pacientes que vienen en el último momento, en periodo expulsivo, primigesta, es su primera visita al centro de salud o al hospital, o no ha avisado a sus padres, como hoy día he visto una señorita de 19 años, donde sus padres de buena fe trabajan de profesores en el interior, la dejaban a la señorita y embarazada. Y se enteran esta mañana cuando les revisó, su hija está embarazada, ya van a nacer su bebé. Entonces vean, jóvenes, lo mismo pasa, a veces ese día se enteran los padres
Ese día es donde le agarran los dolores, traen al centro, ya está en periodo expulsivo, ya no da tiempo a referirla. Y hemos tenido hace 3, 4 años atrás de un colega que se vino con la ambulancia con la paciente en presentación pelviana y se produjo la expulsión aquí en el cruce entre lo que es Carapaya y la salida a Oruro, ¿no? Entonces en ese cruce estacionaron y se produjo el desprendimiento del polo cefálico, del polo pelviano. El resto del cuerpo no podía desprenderse la parte de lo que es hombros, tampoco lo que es cabeza, y falleció. Cuando llegaron al hospital ya estaba fallecido el feto. Entonces eso yo creo que no tiene que pasar. ¿Y por qué no atenderla ya en el hogar? Porque no nos da tiempo más. Y en ese caso en periodo expulsivo haya llegado la paciente, tenemos que hacer el uso de estas maniobras que les voy a ir detallando al final. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta las maniobras de Leopold, donde el polo cefálico es más duro y redondeado. ¿Dónde va a estar esto? En la primera maniobra de Leopold, en el fondo. El polo pelviano no es así, salvo que sea incompleta, donde se palpan el sacro y el coxis, dando una cierta consistencia. El polo cefálico pelotea. Un detalle para que ustedes cuando hagan la primera maniobra de Leopold, que va a determinar hasta dónde ha llegado el fondo y qué estructura anatómica se toca, dura o blanduzca. La mayoría es blanduzca, porque el 95% es cefálica. Y en la tercera maniobra, la segunda es para evidenciar la posición. La tercera, para evidenciar lo que es la presentación. Si es cabeza, pelotea. Ustedes como cuando tenemos un balón de fútbol del salón y tiene bladder adentro y está un poco desinflado, entonces ustedes muevan. Es así, que el polo cefálico se bate de un lado a otro, entonces pelotea. En cambio, en la presentación pelviana no pelotea. A la auscultación, que generalmente se encuentra en los cuadrantes superiores, por encima del nivel del ombligo, por el hecho de que la cabeza está arriba, y si está entonces bien de la cabeza viene el cuello y la parte del tórax. Y por eso que vamos a localizar por encima del nivel del ombligo. Cuidado que estemos como en la presentación cefálica, queriendo escuchar el latido fetal por debajo del nivel del ombligo, no por encima en este caso, ¿no? Aquí tenemos es en una presentación normal, ¿no? Entonces, para que diferencie. En el polo cefálico se pelotea, ¿eh? Vean, pelotea. Pero en polo pelviano no se puede pelotear. Entonces, para que no estemos confundiendo. El tacto no siempre se hace en posición dicotómica. Se puede hacer en una posición ginecológica. Es difícil para hacer el diagnóstico cuando no se encuentra en un trabajo de parto. Eso es muy importante. Cuando no hay trabajo de parto, a veces la presentación está alta y está abombada la bolsa de las aguas, y por eso que no puedes determinar con facilidad el diagnóstico. Solo sirve cuando está en trabajo de parto. Se debe tener cuidado cuando la bolsa está íntegra porque ofrece mucha confusión, ¿no? Entonces uno
como toca frecuentemente presentaciones pelviocefálicas, nos piensa que está bombada las membranas como es normal, y por encima, como no hemos tocado si son estructuras blandas o duras, y podemos hacernos llevar de que se trata de una presentación cefálica. Para no equivocarnos, justamente está las maniobras de Leopoldo, siendo una recomendación no romper la bolsa nunca. Entonces sirve solo cuando la bolsa está rota. Entonces nosotros, este detalle, ustedes que están recién adentrándose a esto de la presentación pelviana, estén en el internado, estén solos ya trabajando, se dan cuenta que es presentación pelviana. No rompan membranas, no romper membranas. Rompen membranas, como ayer preguntó la señorita, se puede venir el cordón, se puede venir de golpe lo que es una extremidad, y sobresalir de ello va a ser difícil. Y las bolsas de las aguas lo que ayuda es en dilatar junto con la presentación, dilata el cuello. Entonces lo que vamos a hacer es determinar, ¿no? Y observamos una excavación pelviana vacía. Un polo blando e irregular. En general se palpan tuberosidades, la isquiática, sacro, ano y los pies. Entonces nosotros podemos determinar en el tacto, tocar esas estructuras anatómicas, determinar la posición. Entonces lo que hay que es el punto de reparo. Entonces muy importante no olvidarse, y va a ser el sacro. Y hacer de que el descenso de la presentación se presente en una contracción. Entonces ustedes, como están viendo aquí a la persona que está atendiendo, no se está desesperando. Es primero paciencia, paciencia, paciencia. Y para esto justamente la mayoría de los centros donde van a ir a trabajar, las autoridades han ido equipándose gracias a las solicitudes que han hecho los médicos anteriores, que antes que ustedes que han ido, ya van a tener ecógrafos. Y la ecografía les va a ayudar a determinar la presión pelviana o podálica. Nos va a permitir determinar la medición de los diámetros del polo cefálico. En lo posible descartar las malformaciones asociadas. Pero eso, yo creo que tenemos que estar todos capacitados para poder decir está mal esto, no. Lo que hay que hacer es estar seguros de un detalle. La presentación, que la presencia del latido fetal, y que ojalá estuviera en dilatación inicial para referir. Si en caso de que la dilatación está avanzadísima, ya está con una dilatación completa, está el polo cefálico, el polo pelviano a nivel de, por debajo de, a 2 centímetros por debajo de las espinas ciáticas, peor aún. No tendrían que ya, en ese caso, traer a la paciente, porque en el camino se va a producir el parto, y tener en la ambulancia el apoyo no vamos a tener. Va a estar el conductor, la enfermera y ustedes. Tampoco van a tener alguien para poder ayudarles si van a necesitar algún material, todo eso. No tenemos en la ambulancia algunas veces todo el equipamiento. Entonces mejor es tranquilizarse y ponerse a atender. Dentro de los mecanismos del parto, como en el polo cefálico, ¿no es cierto? En presentación pelviana puede ofrecer 3 posibilidades de distosia. Esto dependiendo a la movilidad que tienen las estructuras del organismo, o sea, todo lo que se encuentra entre las estructuras del organismo, ¿no? 3 posibilidades. ¿A qué nivel se puede mover? Se puede extender, lateralizar a nivel de las nalgas. Otra,
es en los hombros. Ustedes pueden mover los hombros de derecho, izquierdo, ascender, descender. Entonces hay posibilidad de hacer de que se pueda distorsionar, ¿no es cierto? La posición de la cabeza, lo que igualmente podemos lateralizar, flexionar o extender. Entonces, en razón a ello, es lo que tomamos en cuenta estas tres posibilidades de distorsión, a nivel de nalgas, hombros, cabeza. ¿Qué es lo que vamos a observar primero? Las nalgas. Salen las nalgas, ¿qué va a pasar? Van a descender los hombros. Al mismo tiempo, desciende la cabeza. Entonces, es simultáneo. Algunos detallitos que les voy a detallar, aunque la imagen no está bien, pero para que se den cuenta cómo va descendiendo. Entonces, el primer tiempo es la acomodación del polo cefálico o del polo pelviano, mejor dicho, al estrecho superior. Vale decir que ocupa la parte central del estrecho superior o que ocupa la mayor parte del polo pelviano, lo que es la pelvis. ¿Y qué diámetro es la que va a utilizar? El diámetro vitrocantel. Se orienta hacia uno de los lados oblicuos de la pelvis, ubicado en el oblicuo opuesto de la cresta sacrocoxigia. La reducción del polo podálico se da por apelotonamiento. Ayer lo que les decía, todo es por apelotonamiento. Aprovechemos justamente ese paso muy importante. Si nosotros no permitimos que se apelotone, como cuando se produce la rotura de membranas antes de tiempo, y mala suerte que la que ha roto membranas ha sido una extremidad inferior, ya sea derecha o izquierda, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no va a permitir que se apelotone. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a descender esa extremidad, va a tomar contacto con el medio externo, va a estar contaminado. Si nosotros no permitimos ese apelotonamiento, tampoco va a haber una dilatación completa y hemos visto atender a personas muy diestras para poder atender parto en presentación pelviana, equivocarse. Y la equivocación mayor es justamente si se salió una extremidad y no está apelotonado, por tanto no está apelotonado el feto, lo que hay que hacer es introducirla de nuevo esa extremidad para que se apelotone. Caso contrario, no va a dilatar un miembro descendido, no va a dilatar. Y en estos casos, lo que hay que hacer es, si es una dilatación inferior a 5 o aunque sea inferior a 8, lo que tienen que hacer es referirla. Como sea, tienen que referirla. Siempre con guía. Solución fisiológica puede estar a 48 gotas para hidratar a la paciente, entre 48 a 60 gotas, no hay ningún problema. Entonces la coloca una solución fisiológica y la refiere. Y esta, si no se ha podido introducir los pies o el miembro que ha descendido, hacerlo entonces de que una compresita con caliente, o sea, entibiada, ¿no? En agua tibia, entonces envolverla, si no se puede reducir, si no se puede rechazar, y en este caso, claro, limpia, ¿no? La compresa y referirla, traerla. Pero si ahora han podido introducirla a esa extremidad, entonces puede alguien seguir manteniendo o agarrando, ¿no es cierto?, con un puño en la vagina para que no vuelva a descender. Entonces así tranquilamente va a llegar y no tienen que utilizar ningún oxitocin. Entonces en el segundo tiempo, vean cómo estaba en el primer tiempo todavía ascendido, ¿no es cierto?, el encajamiento. Descenso y encaje de las espinas ciáticas del polo pelviano por simple progresión y el mismo oblicuo.
y generalmente utilizan el izquierdo. Ocurre más rápido en la incompleta que en la completa, pero el detalle es de que se apelotone. En la rotación interna, la rotación interna es para que se acomode entonces la parte de lo que es en relación a la síntesis pubiana a lo que es el sacro. Entonces la acomodación del estrecho inferior por la rotación del diámetro vitrocanterio al diámetro anteroposterior, que va a ser de 45 grados. Entonces queda ese diámetro vitrocanterio debajo del pubis. El dorso fetal entra y desciende lateralmente a la pelvis, así. Entonces, para que se acomode. Y es la mejor. Si estuviera en transversa, va a ser dificultoso. Entonces, ya tenemos el cuarto tiempo, el desprendimiento. Una presentación pelviana completa o incompleta. En este caso es incompleta, fíjense, están las extremidades inferiores más descendidas. En la pelviana completa se desprende el sacro en transversa, saliendo primero la nalga anterior y luego la posterior junto con los miembros. En la pelviana incompleta, con esfuerzos expulsivos mayores, el tronco logra incurvarse, la nalga desborda el pubis, entonces el dorso rota llevando al sacro hacia adelante, produciendo así el desprendimiento de las extremidades. Entonces, esto es el cuarto tiempo. El quinto tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya está afuera las extremidades inferiores, la región glútea, ya parte del abdomen, ya se puede observar el hueco axilar de ambos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces viene el quinto tiempo a corresponder lo que es la acomodación de los hombros al estrecho superior. Entonces el diámetro biacromial se orienta igual que el vitrocanterio. Por comprensión, entonces pasa de 12 centímetros a 9 centímetros. Entonces lo que también nosotros tenemos que hacer es el asa de cordón, ¿no? El cordón umbilical comprimido por las paredes del canal crítico, entonces para evitar eso se hace asa de cordón, se jala el cordón para que no se comprima. Entonces son detalles que quiero que lo tomen en cuenta y haciendo también otra vez en relación a esto, entonces estas tres posibilidades de distocias a nivel de nalgas, hombros y cabeza, entonces les he resumido esto también. Entonces desde el primer mecanismo al cuarto mecanismo, lo que va a corresponder es en presentación pelviana, corresponde a las nalgas, a las distocias de las nalgas. Entonces, y del quinto al sexto, en lo referente a los hombros. Y del séptimo al décimo va a corresponder a los hombros y la cabeza. Entonces, todo ya está delimitado, resumido. Entonces, del primero al cuarto, primero, ¿qué va a ser el primero? Es acomodación al estrecho superior que realiza la presentación. El segundo, descenso y encajamiento, repitiéndoles. Tercero, acomodación al estrecho inferior, donde se produce una rotación de la nalga anterior en 45 grados, ya para que el desprendimiento sea un poco más fácil. Y el cuarto, entonces, corresponde al desprendimiento de las nalgas, siendo primero la nalga anterior y luego la nalga posterior. Esto es la distocia a nivel de las nalgas. Entonces, el primero, segundo, tercer, cuarto mecanismo corresponde a las nalgas. Una vez que ya se ha desprendido las nalgas, ¿qué va a pasar si está desde afuera ya las nalgas? Entonces viene el quinto y sexto tiempo. El quinto tiempo va a ser de que
la acomodación al estrecho superior de los hombros. Si está afuera ya las nalgas, también aparte de lo que es abdomen, entonces lo único que queda es que va a descender los hombros. Y en razón a ello, entonces ya está los hombros en el estrecho superior. Posteriormente a ello, ¿qué va a pasar? Vamos a ir haciéndole que descienda más. Entonces se produce el descenso y encaje de los hombros y eso se va a producir en la excavación. Ahora va compartido entre lo que es hombros y cabeza, del 7 al 10, porque en la presentación cefálica es de 6 mecanismos. En la presentación de lo que es pelviana es 10 mecanismos. El séptimo, una vez que ya se ha producido el encaje y descenso, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar al estrecho inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acomodar al estrecho inferior los hombros y el acomodamiento al estrecho superior de la cabeza. Si ya están los hombros en el estrecho inferior, ¿qué está por lo que va a seguir? La cabeza. Y en la cabeza ya va a estar en el estrecho superior. Una vez que ya se han desprendido los hombros, ¿qué va a pasar con la cabeza? Descenso y encajamiento de la cabeza. Pues ya está saliendo los hombros. Al mismo tiempo, están saliendo los hombros, vamos a observar ese descenso y encajamiento de la cabeza. Una vez ya se desprendió los hombros, automáticamente va a haber acomodación del polo cefálico al estrecho inferior. Una vez que se ha acomodado al estrecho inferior, ¿qué paso falta? O sea, va a tener que salir el polo cefálico. Viene lo que es el desprendimiento de la cabeza. El desprendimiento de la cabeza se la realiza por flexión. Si no flexiona el producto, se detiene la cabeza. Y esto se llama retención de la cabeza última. Y además la flexión tiene mucho que ver con el tono muscular. Cuando está vital el feto, el desprendimiento es más fácil. Cuando está obitado, y si es de pocas horas, va a ser difícil. O cuando pierde ese tono, cuando está en sufrimiento y nosotros no estamos pudiendo desprender el polo cefálico, se torna flácido y difícil de desprender. Por eso tampoco es quedarnos en atender largo rato cuando ya está, solo falta desprender el polo cefálico. Y en razón a ello, como tantas veces hemos hecho tacto, vamos a observar a nivel de la región glútea, los genitales, todo ello, la formación de bolsas serosanguíneas que se va a manifestar por una infiltración edematosa. Algunas veces hemos hecho con cierta torpeza el tacto. Podemos observar zonas equimóticas que puede afectar los miembros inferiores, las nalgas, los genitales, edematizados salen esas regiones. Y la primera pregunta que va a ser es de la mamá, ¿por qué está así? Entonces hay que decir con lo que le estoy mencionando, el tacto, el pasaje por el canal del parto, las contracciones, peor aún si hemos hecho el uso de maniobras torpes como el Christeller. Entonces eso perjudicaría también en lo posterior. Nosotros no sentimos el dolor. Ahora el recién nacido llora porque le duele. La evolución. Solo el periodo expulsivo puede ser un poco más largo. Ya en las presentaciones pelvianas. El 85% de los casos, la expulsión es espontánea.
es la regla. Solo el 15% se complica. Un detalle es importante, como les decía. La más frecuente de las presentaciones en atención de parto es la cefálica. Y dentro de los 5% de los restantes están las distocias, las presentaciones defeccionadas y la presentación pelviana. Y la que más es eutóxica es la de vértice. Y lo que más nos llama la atención también es esto. En el 85% la expulsión es espontánea. Un dato re importante donde no podemos manejar como ustedes van a escuchar, vayan donde vayan a trabajar, va a haber personas donde manejan esos términos de tendencias, ¿no? Las tendencias actuales ya no permiten que se esté atendiendo los partos en presentación pelviana, cefálica o pelvianas, ya sean primigestas o multigestas. Entonces, como el forceps tendría que excluirse ya lo que es maniobras, no, tampoco estoy de acuerdo, porque eso debe ser el criterio de algunos colegas que significan, no sé, muchas cosas, ¿no? Tal vez un poco de temor en la atención, no sé, pero lo que hay que inculcar a ustedes es de que el 85% de los casos la expulsión es espontánea. Al mismo tiempo, solo el 15% llegan a complicarse. Y lo que decía justamente esa doctora de lo que me dijo, tómelo en cuenta estos detalles. Y uno de los detalles más grandes era justamente que las maniobras deben ser menos torpes, fáciles y que no compliquen ni a la madre ni al feto. Y eso es lo que más a uno le da fuerza para poder decir de que no todo pelviana es cesárea, no tiene que ser así, sino tendría que ya excluirse las maniobras y directamente presentación pelviana, ya cesárea, no. Pronóstico, son datos re importantes para que lo tomemos en cuenta. Elevado entonces la mortalidad neonatal, sobre todo en primigestas. Casi nunca se presenta una muerte materna, pero sí pueden producir ciertas complicaciones como desgarros vaginales o perineales graves a nivel de perineo. La mortalidad se incrementa en 3 al 25%, esto por la infección, o a veces se fistuliza. Pero esta mortalidad puede llegar al 60% en caso de primigestas añosos. Yo creo que les he mencionado, hay centros o escuelas que manejan como primigestas añosas de 35 años para arriba y algunos que manejan de 38 años para arriba. Por el hecho de que últimamente, les decía una de las clases, que las señoras están pensando primero en sacar o salir profesionales, cumplir con su objetivo de acuerdo al plan trazado, recién están empezando a querer formar su familia, se embarazan por encima de los 36, 37, 38 años, ¿no? Después de que han cumplido con sus objetivos. Y ese hecho ya nos está indicando de que el 60% se presenta entonces en las primigestas años. Puede llegar hasta un 60%. Cuando alguien le pregunta, ¿será mi parto normal? Si está en presentación pelviana, por más que uno se sienta capaz de atender, no, hay que programarla, tiene que ser cesárea. La mortalidad también se incrementa mientras más maniobras se haga para poder atender el parto. Entonces, ¿por qué yo tendría que enseñarles todas las maniobras? ¿Por qué no resumirlas, lo que se utiliza y lo que ustedes podrían fácilmente manejar? Yo, ¿por qué tendría que haber hecho, por qué he hecho en esa ocasión
las maniobras de Rojas, la maniobra de Rojas. ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué no hice Pajot y Brach, ¿no? Como me indicó la doctora? Manéjese toda la vida con estos dos maniobras, doctor. Nunca va a tener complicación. Detalles muy importantes, jóvenes, en la atención del parto en presentación pelviana. La conducta debe ser muy expectante, no dice abandonada a la paciente. Si hemos internado y estamos de turno, y si tienen ustedes, lamentablemente van a ir a un centro donde también probablemente estén muy equipados o no, y tal vez tengan accesibilidad o no, porque a veces hay hospitales bonitos, pero a veces no llega a la carretera. O la mamá se ha hecho agarrar con el dolor y tienen que ir ustedes río abajo, río arriba, y por tanto no creo que puedan quedarse en ese lugar. Y sacarla del lugar hasta su centro a veces lleva mucho tiempo, ¿no? Pero para evitar esa situación lo que hay que hacer es coordinar con autoridades, con algunos responsables de salud que hay en el lugar, que han capacitado, que les avisen antes de tiempo, antes de que vaya oscureciéndose, antes de que ustedes salgan en sus días libres, o sea, todos los detalles, porque después nadie te va a decir, ¿por qué usted abandonó a su paciente? Les van a decir, porque cuando hay un problema legal, es abandono de paciente. Sabía usted que ya estaba cerca a su parto y sabía usted que tenía que haber venido para hacerse atender, ¿no? Entonces, tengamos ese detalle. Muy expectante significa estar al lado de la paciente, porque generalmente el expulsivo es muy rápido cuando no se presentan distosis. Entonces, cuando ha progresado espontáneamente con buena actividad uterina, es el periodo expulsivo rápido y no se ha roto la bolsa, las membranas se han mantenido íntegras hasta que se pueda observar los glúteos ya a nivel, cuando viene una contracción, entreabriendo el perineo. Hacer el tacto delicado, buscando si está el cordón por ahí, porque entre los muslos puede estar descendiendo, porque a veces se rompe con brusquedad las membranas y como corriente, entonces el líquido amniótico puede trasladar el cordón y por tanto encontrarnos con prosidencias de cordón. Prosidencias de cordón. Cuando es con membranas rotas, prosidencia. Procúbito con membranas íntegras. Vale decir membranas íntegras, por debajo de la presentación está flotando el cordón umbilical. Uno tacta y dice, aquí está el cordón umbilical. ¿Qué dice? Procúbito de cordón. Tacta y las membranas están rotas y ahí abajo está por debajo de la presentación el cordón umbilical. Se llama prosidencia. Entonces, dos términos que tienen que tomarlo en cuenta, jóvenes. Procúbito y prosidencia. Entonces, estamos hablando ahora de prosidencia, ¿no? No hacer pujar a la paciente si no está totalmente dilatada el cuello. Esto es lo que me aclaró, jóvenes, esa doctora. Tal vez van a tener oportunidad de ir a esos países, de cómo llegar a Japón, a China. Yo creo que se van a dar cuenta que a mí me llamó la atención. Muy raras veces hacemos cirugías, me dijo. Muy raras veces operábamos, porque allá la mayoría, si estaba en presentación una situación transversa, hacían su versión y se producían los partos. Entonces ellos hacen versión interna, pero nosotros no hacemos para evitar complicaciones. Y ellos, no sé si son porque son chiquititos, hacen cualquier cosa, pero no creo. Pero ese detalle muy importante, se opera en casos extremos.
y al mismo tiempo me decía cómo hace que sea la gente tan educada que te olvidas dónde estabas sentado o sentada o en algún lugar, algún parque o en alguna estación de tren o de autobús. Lo que hacen es, si te olvidaste, el que estaba por ahí cerca, a donde hay una tienda cercana o una caseta cercana, lo deja. Entonces uno va y directamente va a recoger. No piden retribución por el nada, no tu billetera, no te lo sacan tu dinero y lo dejan así, no. Entonces la gente es educada. Alguien lo hace caer su basura o cae de su bolsillo de la persona que está por delante, el de atrás lo levanta, lo guarda. Entonces yo creo que está en la parte de educación, ellos están muy adelantados. Y justamente el paso más importante, nunca se olviden, para que se acuerden de ese detalle, es lo que me preguntaba la señorita ayer, ¿qué se puede hacer? Entonces, tengo que verificar primero que al tacto la dilatación esté completa. Dilatación completa. No hacer pujar a la paciente. Yo he visto, aprovechando esta parte que lo estoy mencionando, en un post-turno, sabía ir, no sé qué coincidencia, pero había justo en los momentos de complicaciones, me aparecía en sala de partos, fuera de mi turno, porque uno cuando no es del lugar, uno puede estar como en su casa, en el hospital, porque nadie le está llamando, no tiene que ir a comer en horario a su casa, nada. Uno está en el hospital y vive en el hospital. Y justo llego a la sala de partos, la médico de guardia de ese entonces se pone a atender en presentación pelviana y justo era de que había directamente descendido una de las extremidades inferiores. No sé si era pie derecho o pie izquierdo, pero lo que hizo la doctora no constatarse de esto, si la dilatación estaba completa. Lo que hizo es hacer descender la otra extremidad. Hacer descender la otra extremidad. Vale decir, ya estaban afuera los dos. Pero no se constató de la dilatación. Lo que hizo es hacerle poner una solución para que haya buena actividad uterina y hacer pujar a la paciente. ¿Qué creen que pasó? Se desprendió el polo pelviano, hicieron asa de cordón, llegaron a hombros, hasta el hueco axilar de ambos, no podían desprender los hombros y al mismo tiempo la paciente, y con la desesperación la doctora y la paciente también, se defecó la paciente. ¿Cómo creen que es la materia fecal que se unte al cuerpo del feto? Es más que una mantequilla. ¿Ya? Y entonces hicieron mucha fuerza, hicieron del desprendimiento de los hombros. Posteriormente a ello querían desprender el polo cefálico, la dilatación estaba incompleta. Entonces, ¿qué pasó? Se atascó, había retención de la cabeza. Se produjo una retención de la cabeza. Han hecho todo, han jalado, han dañado todo lo que es el plexo braquial, un recién nacido flácido, un recién nacido que se fue a la incubadora, no podía mover ni sus extremidades superiores ni inferiores, ni lloraba. Al día siguiente falleció. Entonces, por eso les decía, respecto a la pregunta de ayer, con eso ya me estoy adelantando. Si salió una extremidad, entonces dos caminos. Si la dilatación está incompleta, introducirla de nuevo
y con una, entonces, si no se puede introducir una compresa limpia, húmeda, entibiada, lo que hay que hacer es envolverla y trasladarla, porque les va a dar tiempo a llegar al centro, porque está con una dilatación incompleta. No apresurarse, no lleguen a lo que les he comentado, una evidencia real, y eso es lo que le detallé a la doctora, y en razón a eso me dijo esto: no hagas pujar a la paciente cuando todavía no está dilatada, por favor, aunque se salga una extremidad, lo que sea, no hagas pujar, que se apelotone, nos decía. A mí me dijo, no sé si les habrá enseñado a los demás. Desde ese día, nunca más una complicación. Tampoco he tenido como R1, ¿no? Sino por el hecho de que me han echado la culpa, pero no era tampoco así. Uno está, cuando no pasó nada, uno está tranquilo. Y justo yo les voy a enseñar 2 maniobras. Y esas 2 maniobras, para que nunca se compliquen, y justamente también a los residentes les indico, pero si bien aprenden, si no también, porque al final yo no me voy a complicar. Pero yo soy responsable de ustedes para que algún día se acuerden y digan de que nosotros manejamos 2 maniobras, pero con esas 2 maniobras son de éxito, que no he tenido complicaciones, aunque no soy obstetra, pero atiendo. Y esas maniobras son la de Pajot y la de Bratis. La de Pajot, que permite entonces la liberación del cuerpo y los hombros. Entonces, cuerpo y hombros, Pajot. Bratis, que permite la liberación tanto de los hombros y la cabeza. Entonces, hombros Pajot, cabeza Bratis. Entonces, son maniobras que les voy a indicar con detalle. Y en esta parte vamos a quedar.